Hola, hola nuevamente, pues un cordial saludo aquí con ustedes, pues compartiendo esta información pues interesante, o eso espero. Y pues vamos directo a la información. Yo creo que no cabe volver pues, a repetir pues un poco como el contexto de estos videos. Digo, a la gente que apenas está accediendo a este video por curiosidad o por casualidad, pues por favor, si se puede remitir al primer videíto, que de hecho esto es una mini secuencia de un titular que ahorita lo voy a repetir. Y y nada, pues solamente pues agradecerles su atención, su presencia y compartir. Y finalmente que esto les pueda servir para su reflexión y para su uso. Entonces, el título de esta pequeña serie es La realidad que forjamos. Vamos a decir que esta es la parte 2 y esto lleva por subtítulo El molde del mundo o el modelado de la realidad. Que, que para esto pues vamos a hacer un breve resumen de lo que fue el video anterior. Pues resulta que la realidad pues no es tan real como pensamos. Lo que aparentemente hay allá afuera es un potencial energético, válgase decir la palabra el infinito, con todo su potencial, con todas sus posibilidades. Y nosotros tenemos esta interfaz biológica que se llama cuerpo. Y por medio de esta interfaz podemos filtrar una cierta cantidad diminuta comparada al infinito, una cierta cantidad que es lo que va a hacer los datos sensoriales. ¿Qué quiere decir? Que esa información lo vamos a recibir por nuestros sentidos principalmente, por medio del sistema nervioso y los pulsos del sistema nervioso van a llegar al cerebro y el cerebro lo va a procesar, pero aquí sucede un filtro, que el cerebro va a reducir esa cantidad de información aún más, pero brutalmente más, y lo hace por eficiencia, por gasto energético, y con eso va a proyectar una experiencia de realidad que llamamos pues realidad. Pero ¿qué pasa? Dije que anteriormente tal vez había un tercer filtro, pero más que un filtro es un molde, es una estructura. Y de hecho, pues más o menos la idea también se tiene un poco en las tradiciones ancestrales, el molde del mundo, la forma humana, que se refiere como una estructura social impuesta. Y más o menos por ahí van las tiradas, pero vamos a especificar. Pero esto cabe decir, hay que entender que los datos sensoriales que vienen hacia nuestros sentidos no es que lleguen directamente, pasen todo el torrente y ¡pum! Experiencia. No es tan así. ¿Por qué? Porque tienen que pasar una estructura, vamos a decir, entre comillas, un filtro, un molde, que es lo que llamamos el molde de la realidad, que de hecho creo que así lo llaman justamente algunas tendencias psicológicas y neurocientíficas, el molde de la realidad. Y vamos a entender pues un poquito qué es ese molde. Digo, ya casi lo expliqué, pero es justamente una estructura, un compuesto ahorita van a ver qué, pero es una estructura por el cual toda la información, todos los datos sensoriales que entran se acomoda, se acopla y la resultante de facilitarse a través de esta estructura es la experiencia que tenemos. Ahora bien, vamos a entender un poquito pues, ciertos sinónimos de este molde también para que vayamos entrando pues, más a conexiones de ideas. El molde, podríamos decir que tal cual es nuestro cuerpo, es nuestro organismo. El molde también podemos decir que es nuestro sistema nervioso. El molde podemos decir que también es pues nuestro subconsciente o los automatismos, las reacciones que tenemos ante cualquier experiencia, cualquier estímulo. Pero lo más importante y lo que quiero rescatar y destacar es que nuestro molde es el niño interno. Uh-huh. Es nuestro tan llamado y tan popularizado niño interno. Pero vamos a entender por qué rescato esta idea y a eso voy. Sucede que cuando recién nacimos a este mundo y de una edad promedio de 0 a 7 años, tenemos una experiencia totalmente sintiente, totalmente de cuerpo. Y lo más extraordinario de esta experiencia cuando somos pequeñitos es que en nuestro sistema nervioso todo nuestro cableado está conectado. O sea, tenemos potencialmente todo conectado. Solamente falta un chispazo
para que se genere el aprendizaje. Por eso los niños es muy facilísimo que aprendan cualquier cosa, porque tienen todos los caminos ya marcados, solamente falta el chispazo de la neurona para que genere ese aprendizaje. ¿Y qué pasa? Mira, vamos aquí a las notitas para no perdernos. El niño, dio un dato curioso, ¿por qué los niños como que les gusta tanto el azúcar? Porque justamente para generar y para sostener todas esas conexiones necesita mucha glucosa, que es ahora sí que el combustible del cerebro. Y es por eso que los niños son pues, tan así, tan gustosos del azúcar, ¿eh? Pero es justamente una función del cerebro para preservar eso. Pero ahorita esto tiene relevancia para lo que sigue. Pero ¿qué pasa? Como dije, tenemos todas nuestras conexiones, valga decir, todos los caminos hechos en nuestro sistema nervioso, solo falta el chispazo nuevamente para que se genere el aprendizaje. Y cuando somos niños, en ese rango de edad, nos pasó de todo. Buenas, malas experiencias, aprendizajes de nuestros padres, de nuestros amigos, nuestros colegas, nuestra sociedad, todo eso nos fue marcando un cierto tipo de aprendizaje y cada quien según como le tocó. O sea, y esa cuestión es adaptativa. Algunos peor, otros mejor, pero bueno, a todos nos tocó de todo. Pero ¿qué pasa con ese aprendizaje? Porque como dije, pues el niño es totalmente sentiente, totalmente corporal, todavía no tiene esta cuestión del juicio tan desarrollada. Y todo eso, todos esos aprendizajes que se repiten y se van marcando, van reforzando ciertos caminos, van marcando ciertas autopistas. Y estas autopistas se fortalecen y quedan como muy marcadas. Pero hay algo más. Y aquí es donde viene el plot twist, bueno, el giro o la transformación, mejor dicho, valga la expresión. Sucede que a partir de los 7 a 14 años, el organismo empieza a apostar, pues ahora sí que su gasto energético hacia el sistema límbico. De ahí, pues, la adolescencia, preadolescencia y todos los cambios hormonales y toda esta transformación tal cual como de mariposa, ¿no? Y entonces, obviamente el organismo va a necesitar pues, mayor efectividad y mayor uso de su energía, por lo cual ya no va a permitir pues, sostener todos estos canales potenciales. Entonces va a venir lo que se llama poda sináptica, que quiere decir que lo que aprendimos, lo que repetimos y lo que quedó reforzado como una autopista gruesesota, se mantiene. Y todo lo que no se utilizó, todo lo que no aprendimos, se va. Y entonces, todas esas estructuras, todas esas autopistas neuronales que quedaron marcadas, es nuestra estructura, es nuestra forma, es nuestro molde. Y justamente quedó marcada de esa edad. ¿Por qué? Porque aquí hay otra cosa interesante. Pero antes de seguir, acuérdense, todo lo que quedó aprendido se quedó marcado, las autopistas más gruesas quedaron y las que no se utilizaron, pues bye, porque pues ya no conviene gastar tanta energía en eso, porque ahora viene otra etapa. Pero bueno, y algo es importante, y por eso viene esta analogía de lo que es el niño interior, porque muchas veces, sino que la mayoría de las veces, nuestra vida sigue, nos desarrollamos como adultos y mucho de nuestro comportamiento es conforme a la estructura que tuvimos cuando niños. De hecho, muchas de nuestras reacciones automáticas, muchas de nuestras respuestas inmediatas, tienen que ver con esa estructura, vale decir, tienen que ver con ese niño interno que tenemos, sea cual fuere que nos tocó, ¿no? Y sí puede haber ciertos cambios, ¿no? Pero esa estructura es tan sólida y muy automática que a veces pasa por desapercibida. Y por eso se dice que el niño interno pues sigue viviendo en nosotros, pero es tal cual. Como digo, es nuestro organismo, nuestro subconsciente, es nuestro sistema nervioso, es nuestro molde. Y como dije, toda nuestra programación, todo lo que aprendimos, sea bueno o malo, ahorita no estamos para enjuiciar, pero sea lo que nos tocó, eso va a ser lo que va a marcar y lo que va a configurar toda la información que nos entre para proyectar una realidad particular. Y es por eso que se dice que la realidad que percibimos es según cómo somos. Y por eso es muy puntual. La realidad que percibimos es según lo que somos, o valga decir lo que nos ocurrió como niños, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí es esta breve cápsula. Yo todavía hay cosas más interesantes, pero válgase decir que justamente eso. Vamos a hacer una breve recapitulación y para decir una cosita extra.
que el molde del mundo es nuestra estructura que aprendimos cuando niños, que se quedó marcada y se quedó como ciertas respuestas automáticas subconscientes, que es lo que va a permitir pues modelar nuestra realidad, ¿no? Pero como dije, pareciese que después de la poda sináptica ya no hay nada más, pero no es tan así. Todos, después de esa edad en adelante, tenemos la capacidad de modelar esos caminos, de poderlos cambiar. Es lo que se llama la neuroplasticidad. Y hasta inclusive a la edad adulta. Antes se creía que cuando adulto ya no podías hacer eso, cuando adulto mayor ya no podías hacer eso, pero no. Ya quedó confirmado que sí, que aún siendo adulto tenemos la capacidad de generar nuevas conexiones y nuevos patrones sinápticos. La diferencia estriba en que cuando niños, como todo estaba conectado, faltaba el chispazo. Pero como adultos, como ocurrió la poda sináptica, cualquier nuevo aprendizaje tenemos que repetirlo hasta que encuentre el camino. Y después con la emocionalidad generamos el chispazo y ya se genera el aprendizaje. Esa es la gran diferencia. Como adultos necesitamos un poquito más de consistencia, de repetición y de constancia. Cuando niños, pues era casi que a la primera ya agarrábamos alguna cosa, ¿no? Entonces, ¿hay posibilidad de cambios? Sí. Gracias a la neuroplasticidad. No todo está perdido, pero sí gran parte de la realidad, y eso tiene que ver con los siguientes videos que voy a compartir, gran parte de nuestra realidad tiene que ver con nuestro subconsciente, más que con nuestra mente consciente. Pero bueno, por ahora ahí lo dejo. Muchas gracias por su tiempo, por su presencia, y vamos a continuar nuevos capítulos. Chao, chao.